Gracias, Oscar. Bueno, muy buenos días a todos. Como refleja el título de mi presentación, voy a ir una para atrás, vamos a tratar, con mucho esfuerzo, de definir el concepto de Business as a Service. Como ustedes habrán estado escuchando hoy durante toda la jornada, el concepto de Everything as a Service da para desarrollar, diríamos, infinidad de conceptos. Recién Juan José presentó el concepto de Management as a Service con varios ejemplos. Nosotros lo que vamos a ver aquí, y no vamos a entrar en detalle nuevamente para no ser repetitivo, pero básicamente es una evolución, lo que se ha venido dando, iniciando con desde el IT tradicional y con lo que es la infraestructura, la plataforma como servicio y el software como servicio, ¿qué es lo que sigue? Seguramente seguirán muchas más. Recién escuchamos el Management as a Service y seguramente aparecerán en esa línea o en esa que nosotros definimos como una pirámide otras X como servicio, pero lo que identificamos como parte de estar en la cima de lo que podría ser esta pirámide es el Business as a Service. ¿Y por qué hablamos de Business as a Service? Porque Business as a Service lo vemos como elemento integrador. Las otras X que hemos visto hasta ahora, lo que nos han presentado son nuevas herramientas o nuevas formas de resolver determinadas aplicaciones, determinadas capacidades de procesamiento, entornos de desarrollo. Pero por el momento vamos a presentar entonces al Business as a Service como este cuarto pilar de este modelo as a Service y que funciona como el elemento integrador. ¿Integrando qué? Integrando el valor empresarial y de los servicios en la cadena de valor. Tendríamos que tratar para entenderlo, este concepto, conceptualizarlo pensando en el concepto tradicional de nuestra cadena de valor, con todos sus niveles de integración, y poder pensar qué áreas de esta cadena en mi organización yo podría de alguna manera tercerizarlas o reemplazarlas por algo que yo hoy lo manejo internamente con recursos propios, con recursos que pueden ser personas, equipos, etcétera, etcétera, procesos, llevarlo a la virtualización y que ese tipo de servicios yo lo consiga de terceros en el mercado. Entonces, esto no es fácil para nosotros, como un poco también comentaba Juan José. La mayoría de nosotros no trabaja en empresas que hayan nacido en esta revolución digital. En general, trabajamos en compañías que existían en el mercado o se desarrollan en un segmento de mercado que ha venido evolucionando, tratando de acompañar esta evolución, pero no que estemos en compañías que nacen como compañías digitales. Por lo cual nos cuesta, el gran desafío que tenemos nosotros en cada una de nuestras organizaciones, pensando en esta mejora, el desarrollo de negocios, es cómo yo reinvento, cómo yo revoluciono la forma de hacer las cosas y llevado ya a áreas de la organización muy cercanas al cliente o partes de nuestra organización que generadoras de cash, por ejemplo, muy cercanas a lo que podría ser nuestro core business. Y por eso ubicamos y decimos que es la revolución BaaS. ¿Y qué revoluciona BaaS? Bueno, principalmente la forma de pensar esta cadena de valor para resolver mi problemática de negocio. Y esto revoluciona el segmento del outsourcing. Las compañías que hoy están muy fuertes, que se dedican a dar servicios de outsourcing, tienen esta gran oportunidad de transformarse, ya no dando soluciones o servicios en áreas, digamos, específicas, pero aisladas de lo que es el proceso de negocio, o más cercanas a estos procesos core, la posibilidad de transformarse, y si no, verán una gran amenaza. Y todo esto dentro del entorno cloud. Así como lo estamos diciendo, es muy difícil. Realmente hoy esto es algo que está en sus pasos iniciales, podríamos decir. Por eso es que es muy interesante poder conceptualizar y tratar cada uno de nosotros desde su lugar, imaginar de qué manera
yo puedo empezar a ver cada una de estas cajas, porque de alguna manera podríamos modelizar todas las actividades, todas las áreas de mi organización, incluyendo por supuesto IT, pero acá no estamos hablando solamente de IT. Aquí ya estamos hablando de cualquier área que tiene que ver en mi organización para generar el valor a este cliente. Entonces, vamos a hablar más que nada de qué esperaríamos de esta revolución BaaS y qué deberíamos hacer, y como decía David al inicio, todas las preguntas que deberíamos hacernos para estar preparados más que nada. Entonces, lo que sí estamos seguros es qué le vamos a exigir, qué esperamos que me dé el BaaS. Entonces, el primer elemento que esperamos es que sea veloz, o sea, viene con el concepto del cloud computing o los servicios en la nube, está asociado la capacidad de resolver rápidamente situaciones. Mayor capacidad de asumir riesgos, probar rápidamente antes de tomar una decisión, por ejemplo, de adquisición de una determinada tecnología. Probar, testear, ajustar, equivocarse. Esa es la dinámica que viene de la nueva generación. Prefieren arriesgarse, probar, aunque no tengan totalmente resuelto una determinada, y podríamos hablar de estrategia de negocio, pero rápidamente poder testearla de alguna manera y luego tomar todo ese feedback y poder ajustar. Eso es lo que le vamos a pedir a Business as a Service. Adicionalmente, también fue mencionado que sea adaptable, que sea flexible, poder adaptar mis esquemas tradicionales de negocio a una nueva forma de hacer esos negocios, sin perder de vista el core business, porque no estamos hablando de cambiar el core business, sino hacerlo de una manera mucho más eficiente, mucho más dinámica y que me permita a mí sumar valor a toda mi base de clientes. Adicionalmente, que sea analítico, que me permita a mí manejar variables de análisis, de desempeño, de mejora de costos, que esté alineado con el foco de mi objetivo estratégico. Por eso hablamos BaaS como la nueva estrategia de negocio, porque tiene que estar íntimamente ligada a cómo yo defino mi estrategia de negocio. Tiene que formar parte de mi estrategia esa capacidad de que yo pueda, de alguna manera, embeber a un tercero o a una solución dentro de mi proceso de negocio, como si fuera parte de lo que yo estoy haciendo. Ejemplos asociados a la parte de IT podría ser el ejemplo que comentaba Juan José, de empresas que por ahí dicen yo no quiero tener un área de IT. Seguramente necesita de un área de IT o de servicios de un área de IT para poder producir su entregable hacia sus clientes. Pero tiene claro que en su modelo no lo va a tener como un asset, sino que lo va a contratar, de alguna manera, a tener un vendor que le ofrezca esos servicios. Esos servicios de ese vendor tienen que estar perfectamente alineados con la estrategia de negocio. Que sea escalable, que sea elástico. La elasticidad es fundamental en las épocas, y vamos a ver ahora en la temática que vamos a encarar como un ingrediente fundamental de esta nueva forma de pensar las estrategias de los negocios, es que sea elástico en toda su dimensión, o sea, que pueda adaptarse rápidamente a los movimientos del mercado, justamente a la agilidad, tiene que ver con la agilidad en la que yo puedo responder a los cambios de mercado. La confiabilidad, la repetitividad, que si algo, y esto tiene que ver, acá ven que estamos permanentemente vinculando tanto a nosotros como usuarios como a quien me provee esos servicios. Entonces, el proveedor de servicio va a necesitar para a su vez desarrollar su negocio que sea repetitivo para poder utilizarlo y que sea, digamos, agnóstico de una determinada compañía o de una determinada industria para poder replicarlo y darlo como servicio y que él a su vez, desde su perspectiva, y ahí volvemos al outsourcing, pueda generar esta capacidad de innovar, pero a la vez no innovar en cada caso, porque si no seguramente va a ser difícil que desarrolle un negocio rentable con una necesidad de innovación permanente, sino la repetitividad fundamental. Y adicionalmente el monitoreo. Se requiere monitoreo en tiempo real, auditoría. Es fundamental poder auditarlo en la medida que es distinto para el ejecutivo trabajar sobre los activos que uno tiene a pasar a gestionar, o sea, gestionar
productos o tecnología o procesos a gestionar servicios, ¿sí? El enfoque es totalmente distinto. Estos son los beneficios que esperamos, pero como decía en un comienzo, Business as a Service está en una etapa inicial, una etapa incipiente. ¿Cuáles son los principales desafíos? Y bueno, principalmente la falta de madurez. Esto ni siquiera podríamos hablar de falta de madurez. Que llegue a madurar o que empiece a madurar es un concepto muy nuevo. No hay estándares. Sin estándares, cualquier servicio que se pueda integrar al negocio puede ser cuestionable el nivel de calidad al no haber estándares. ¿Contra qué lo comparamos? ¿Es realmente lo mejor que yo puedo conseguir? ¿Es lo mejor que yo puedo dar? Permanentemente me tengo que estar posicionando en estas dos áreas, proveedor y cliente. El governance, también se mencionó, Juan José lo mencionaba, es clave, ¿sí? Tener la gestión de políticas de integración, consistencia dentro del cloud computing. Son desafíos. Y por último, estoy mencionando los más importantes, la seguridad. Es preciso asegurar la seguridad de los datos, de las aplicaciones, etc. Asociado al concepto, y permítame introducir ahora algo que sale un poquito de lo que es el as a service, pero creo que es la clave fundamental que está revolucionando, al menos la forma en la que nosotros como ejecutivos tenemos que empezar a entender en el entorno en el que nos movemos, y es el concepto de la disrupción digital. En este caso estoy tomando conceptos muy interesantes de un estudio que hizo una compañía en el año 2015, bastante reciente, que se llama Global Center for the Digital Business Transformation. Fíjense ya en la definición del nombre de la compañía cómo están vinculando los negocios con la transformación digital. Y de esto es un poco de lo que quiero comentarles acá. Y en principio vamos a definir qué entendemos por disrupción digital. Y disrupción digital es el efecto provocado por las tecnologías digitales y modelos de negocios en la actual propuesta de valor de las compañías o industrias y su posición de mercado resultante. Para ejemplificar un poquito de qué estamos hablando acá, tengo aquí el ejemplo de WhatsApp. WhatsApp, me imagino, la mayoría o todos de los que estamos aquí en esta sala conocemos de qué se trata, ¿sí? Un servicio de mensajería, pero lo interesante de esto es analizar cómo vio Facebook, que fue quien adquirió a WhatsApp en el año 2014 y pagó 22 billones, o sea, 22.000 millones de dólares por esa compañía. Una mensajería que en ese momento era una compañía que su entregable, su producto, era mensajería de texto. Pero claro, esta compañía estaba compitiendo en un segmento de mensajería de texto global de 100.000 millones de dólares. Y fíjense lo rápido que logró un efecto donde prácticamente en un año prácticamente dejó que el resto de la mensajería basada en SMS dejara de crecer y todo el crecimiento lo está tomando WhatsApp y lo superó. Y esto lo que está mostrando, esto es una lección muy importante de la disrupción digital, que tiene dos características muy diferenciadas de lo que es los movimientos tradicionales a nivel competitivo en los mercados. Las dos características fundamentales de la disrupción digital es que tiene una altísima velocidad de cambio y un altísimo valor, ¿sí? Los cambios que se producen en segmentos y generan un movimiento de valor altísimo. En este caso, lo que vamos a también ver es que en un entorno de mensajería, adicionalmente WhatsApp recientemente agrega llamadas gratuitas por voz. Ahí está atacando otro segmento dentro, obviamente, de las compañías de telecomunicaciones que ven amenazada esa porción del mercado por los mensajes de voz. Pero adicionalmente, Facebook sigue en su carrera de desarrollar nuevos servicios o nuevas aplicaciones donde ya va más allá de lo que son soluciones que compiten o que amenazan empresas de telecomunicaciones, sino que lanzó recientemente un sistema de medios de pago
basado en WhatsApp para, digamos, en este caso empezar a competir ya con banca, con tarjetas de crédito o cualquier otro sistema de pago. Con lo cual vemos cómo a partir de esta disrupción digital se van tomando en forma muy veloz, porque esa es la característica fundamental, porciones de mercado que antes los competidores existentes no lo veían venir. Podemos sumar adicionalmente a esto los dispositivos over the top o OTT. Está pensado que solamente por la porción de las llamadas que se van a cursar, llamadas de voz, estamos hablando, que se van a cursar a través de estos dispositivos, le van a estar tomando entre el 2012 y 2018 a las compañías de telecomunicaciones una cantidad de revenues del orden de los 386.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos deberíamos preguntar cuántas de estas compañías están preparadas para soportar una caída tal en sus revenues. Esa respuesta, independientemente de si son muchas o son pocas, seguramente nos va a llevar a decir lo que no pueden estar es ajenas a este fenómeno que se está produciendo. Algo tienen que hacer. Dada la naturaleza caótica, ¿sí?, y compleja de esta disrupción digital, se ha desarrollado el modelo del Vortex, el Vortex digital. ¿Y qué es el Vortex digital? Bueno, es una construcción conceptual para poder explicar estas características de la disrupción digital y cómo afecta a las compañías o a las industrias. Este modelo del Vortex lo que nos está indicando es cómo las industrias entran en un movimiento inevitable que las lleva y que va acelerando su velocidad en la medida que se acercan al centro. Y en el centro se encuentra la digitalización total, en el extremo de este modelo conceptual. Como características es que todos estos objetos, y vemos ahí en el cuadro, este estudio, de alguna manera, a partir de entrevistas con ejecutivos de cada una de las compañías y cómo ven su posicionamiento de compañías y demás, cómo se ubican en este vórtex. Lo que significa la ubicación hacia los extremos, en las afueras, digamos, del anillo, cuanto más lejos del centro están, significa que menos vulnerables están, digamos, en la actualidad, esto está pensado en un horizonte de 5 años, menos vulnerables están en ser víctimas, ¿sí?, de una disrupción digital en ese periodo. Cuanto más en el centro están, más amenazadas se ven. Ahora, el concepto de amenaza acá hay que verlo no como un aspecto negativo, sino todo lo contrario. Las compañías deberían verlo como un aspecto positivo. Y entendiendo esta velocidad y estas amenazas, es lo que las va a ayudar justamente a reaccionar a tiempo. Como características del Vortex, tiene que ver con lo que sería, en lo que en la naturaleza vemos, un tornado, pero al revés. El tornado general toma de abajo y lleva los objetos hacia la periferia. Aquí sería el efecto contrario, como desde la periferia, como las compañías van entrando aceleradamente en esa espiral. Empuja los objetos implacablemente hacia su centro, aumentando esa velocidad. En su recorrido, pues, es un recorrido caótico. De hecho, conceptualmente pueden colisionar entre ellos, dividirse y volver a agruparse en formas distintas, generando distintas, en este caso serían compañías o industrias. Esta gráfica, por ejemplo, demuestra, se le ha consultado a los ejecutivos cómo ven amenazado o si ven o no ven barreras hacia la disrupción digital. Y, por ejemplo, en este caso da como resultado que el 37% de los ejecutivos de lo que es oil and gas ven como menos barreras, ¿sí? Por eso aquí en esta barra se ve que de aquí para arriba ven altas barreras de ingreso o de amenaza, ¿sí?, o de vulnerabilidad hacia la disrupción digital, y en cambio, en el otro extremo, en lo que es el segmento de media y entretenimiento, solamente el 12%, como que ven mucho más vulnerable su industria. Y esta vulnerabilidad, vuelvo a repetir, no hay que verla como algo negativo. En esta misma encuesta se le consultó a los ejecutivos en cuánto tiempo
ellos creían, más allá de barrera alta o barrera baja, que podrían ser permeables a una disrupción digital. Y el promedio dio 3,1 años. Y paradójicamente, la mayoría, también consultado de cómo lo veían, cómo iba a estar posicionada su organización en esa situación, lo veían como algo positivo. Como que lo que iba a venir o lo que iba a suceder iba a ser positivo para su compañía y para su negocio. Esto es lo muy importante. Entonces, teniendo esto, entendiendo esto, es muy importante poder estar, de alguna manera, es difícil estar prevenido, pero sí estar atento. Ese es el desafío principal que tenemos hoy como organizaciones. Y, por ejemplo, volviendo al tema de utilities, una compañía de utility podría decir que tiene una alta barrera de ingreso de cualquier competidor debido a los altos capitales que son necesarios para la generación y la distribución de la energía, ¿sí? Estaríamos todos de acuerdo con ese concepto y la verdad yo también estoy de acuerdo y es una realidad. Pero ¿de dónde le está viniendo la competencia hoy a una compañía eléctrica, por ejemplo? Y le viene de las energías renovables, de la energía solar, de la energía que se produce a partir del tratamiento de residuos orgánicos, ¿sí? De todo este tipo de tecnología. Entonces, para ejemplificar este caso, por ejemplo, de cómo gracias a la tecnología podría ser digital o a la innovación, no necesariamente digital, pero que innova en la industria, vamos a mencionar el caso de Tesla. Seguramente conocen a Tesla como la compañía que está produciendo automóviles que en lugar de utilizar hidrocarburos para sus motores, utiliza energía eléctrica, ¿sí? Pero lo interesante, y acá meto el tema de la disrupción digital, no es solamente un motor distinto. El auto tiene prestaciones donde uno, solamente con un download de software, le cambia las prestaciones al auto. O sea que yo podría, como usuario, elegir de qué manera puedo ver el tablero o hacerle un upgrade al auto porque está muy asociado con la tecnología de software, ¿sí? Y eso ni siquiera es que yo voy a necesitar quizás ir a un taller a que me hagan un cambio de la computadora de a bordo o que me cambien físicamente algún tablero. Eso es una revolución, es una disrupción digital en la industria automotriz. Pero Tesla no quedó solamente ahí. En mayo del 2015 anunciaron unas baterías, obviamente para proveer, digamos, que se recargan con energía solar y con una capacidad, unas baterías de muy bajo costo y con capacidad de proveer energía full power a un hogar en las horas no pico. Entonces ahí está apareciendo, a partir de esta revolución, como desde una idea original de la industria automotriz, pasamos ya al desarrollo, porque obviamente como parte de los vehículos de Tesla, el desarrollo de la capacidad de batería para poder alimentar a los motores es crítico. Entonces ese desarrollo luego se extiende a otra. Bueno, esto es similar a lo que comentaba en otro momento de Facebook, como a partir de que tiene el acceso a los usuarios, como tengo una tecnología y puedo, con un elemento móvil que yo hablo, envío mensajes, ¿por qué no utilizarlo como medio de pago? Y así vamos avanzando en esa cadena de valor que va cruzando distintas industrias. Entonces, cada uno de los ejecutivos es en lo que tiene que preocuparse. Y el otro concepto que es interesante acá es que no porque las compañías en el cuadro anterior, en el vórtex, estén en la periferia, no sean vulnerables. Puede ser que sean menos vulnerables, pero por la propia naturaleza caótica y de la aceleración exponencial que tienen su recorrido al centro, rápidamente pueden verse, digamos, amenazados o con alguna disrupción de algún competidor que hasta el momento era totalmente invisible, era totalmente inesperado. Por lo tanto, aquí ahora, y volviendo a lo que comentaba David al inicio, lo que voy a plantear es todas las preguntas que como mínimo los ejecutivos deberían hacerse en esta situación. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos combinar nuestras capacidades para potenciar el valor para mis clientes? Esa es la primera. ¿Cómo puedo potenciar, no seguir haciendo lo mismo que hago hoy, sino como lo que yo hago hoy, cómo lo puedo potenciar? Y obviamente, teniendo aquí los dos globitos del vórtex digital, la disrupción digital. ¿Cómo esto me puede afectar a mí? Y cómo, más que afectarme, cómo yo lo puedo aprovechar para darle más valor a mis clientes.
¿cuáles son las capacidades que se requieren para mejorar esta experiencia? Yo conozco mi negocio, yo debería poder responder esa pregunta. ¿Cuáles son las capacidades? Y la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto poseemos esas capacidades? ¿Y hasta qué punto nuestros competidores las tienen? No nos olvidemos del caso que mencionábamos de WhatsApp o las over the top. No solamente los competidores tradicionales, sino estos nuevos que no sabemos muy bien por dónde van a venir. ¿Las tienen? No las tienen. Ante un cambio dramático en el entorno competitivo, con esta aceleración, se produce el cambio, ¿cuán rápidamente podemos responder? Nuestros procesos, nuestra gente, ¿cuán preparada está para responder en la velocidad que se requiere? Y por último, ¿cómo hacer que nuestra organización justamente sea más ágil a la hora de reaccionar para poder capitalizar estas disrupciones digitales? Como conclusión, más preguntas. ¿Somos realmente conscientes del vórtice digital y la disrupción digital? ¿VAS podrá ayudarnos? Y seguramente esto continuará. Muchísimas gracias.